ir con la siguiente presentación que tenemos para el día de hoy de María Belén López Castro. Ya tenemos por acá también a sus comentaristas, a Iván Gómez y a Bruno Saliva. Entonces, Belén, sin más preámbulo, te dejo la palabra. Adelante si quieres compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias Marcela y les pido que me confirmen que ven bien la pantalla y que me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Mi nombre es Belén y el trabajo, como dijo Marcela, que iba a presentar se titula De la informática y la medicina informática, de la informática y la medicina a la informática en salud, la coproducción de conocimientos en el desarrollo tecnológico para el ámbito de la salud. Mi formación es en antropología y el doctorado que estoy haciendo también. Esta es, bueno, la hoja de ruta de la presentación de hoy, de comentarles un poco cuál es la propuesta de mi proyecto doctoral hasta algunos de los resultados de mi trabajo. El marco entonces es para la tesis, propone dar cuenta del proceso de institucionalización de la informática en salud en Argentina y entiendo que surge, digamos, en medio del proceso de la biomedicalización y que se vuelve clave en el desarrollo de este nuevo régimen de salud. La tesis va a estar dividida en dos partes. Una primera, donde voy a trabajar la trayectoria sociotécnica de un sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas, y es un espacio donde pienso que me voy a adentrar en discusiones sobre la agencia material y las implicaciones de las tecnologías emergentes. Y una segunda parte donde voy a escribir las trayectorias formativas y laborales de los informáticos en salud, las instituciones que formaron, las alianzas que establecieron para que se conforme este nuevo campo de conocimiento. Y lo que hago es tomar la propuesta de Gilad Hassanov, de modo que entiendo que el conocimiento y el orden social se coproducen en un solo proceso, siendo necesario dar cuenta tanto de la construcción y del contenido de esos conocimientos, como de la organización política que le da forma y a la vez es formada por esos conocimientos. Realicé trabajo de campo etnográfico de modo intensivo desde 2016 hasta la fecha, aunque como todos comentaron, también la pandemia implicó que las entrevistas y los encuentros fueran virtuales. Inicialmente me emplacé todo lo que era la observación participante en un centro de salud que es referente en Latinoamérica para la disciplina, y a medida que avancé traté de no perder el foco en realidad en toda la comunidad que se estaba constituyendo buscando profesionalizar. De modo que, digamos, también hice participación observante y relevé documentos que fueran relevantes para la comunidad en general. El objetivo de la presentación de hoy es identificar y analizar los discursos y las prácticas que los informáticos en salud argentinos desplegaron al momento de construir los límites y los alcances de su quehacer profesional. Lo enmarco un poco, bueno, en las discusiones que buscan separar el campo de la ciencia de otras formas de construir conocimiento. Y, digamos, lo que señalan los autores es que buscar un criterio de demarcación en la práctica lo que supone es construir un argumento que sostenga la superioridad de la ciencia por sobre otras formas de producción de conocimiento. Seguro que todos ya sabemos que Popper es el que le dio nombre al problema de la demarcación y que propuso como criterio la falsabilidad, pero también encontramos la búsqueda de una respuesta a esta pregunta en autores como Robert Merton o Thomas Kuhn. Y que, digamos, en el último tiempo estas propuestas fueron criticadas por ser esencialistas, pero el construccionismo también tiene el problema del relativismo y cae en la paradoja de que si no hay nada inherente o distintivo, ya sea en la metodología, en la institución o en las implicancias de la ciencia, ¿cómo o por qué explicamos la autoridad que tiene por sobre otras prácticas culturales que también ofrecen explicaciones a los fenómenos del mundo? La de quien recuperó es a Thomas Gehring, que propone superar la paradoja definiendo la ciencia como un espacio y que apela a la metáfora geográfica para pensar la distinción de los distintos campos como un trabajo de frontera o boundary board que se manifiesta cuando se compite por el poder, ya sea para definir y enmarcar los problemas como por los recursos materiales para darles explicación y una solución, ¿no? Y que estas distinciones o estos límites entre los distintos campos, que siempre son contingentes, se manifiestan en aquellos momentos donde se reclama, se expande, se protege, se monopoliza, se busca diferenciar o se niega o se restringe la autoridad respecto de otros grupos. Esta propuesta fue utilizada no solo para diferenciar ciencia y no ciencia o pseudociencia, sino distintos campos e incluso disputas entre distintas corrientes dentro de una misma disciplina.
Así que lo que voy a hacer es recuperar las categorías de Viering para describir las estrategias que emplearon los informáticos en salud, y esto lo que me permite es comparar un poco las estrategias nacionales con las internacionales y diferenciar dos momentos de despliegue de estrategias diferentes. Por eso primero voy a hacer una breve mención al campo internacional y después contarles un poco los resultados del campo nacional. El aumento de inversión en la salud que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue incrementar exponencialmente el número de estudios complementarios, y eso generó, por consecuencia, el aumento de los datos clínicos, haciendo que el manejo y la gestión de esa información se vuelva un desafío. Los avances de la computación lo que permitieron es que ya en los años 60 se implementen sistemas de información en salud, a los que en adelante me voy a referir a ellos como SIS, para darle respuesta a la gestión de este nuevo volumen de información. Los primeros proyectos a nivel internacional se desarrollaron en unidades académicas, donde se digitalizaron los datos de los pacientes y los ingresos de órdenes médicas, y digamos, los equipos que llevaron adelante estos primeros ensayos estaban conformados principalmente por ingenieros y por médicos, pero también había profesionales que representaban a las ciencias sociales y humanas. Y la controversia fundacional de este nuevo espacio es si se entiende o se trata de un campo de aplicación de la informática o de una disciplina de las ciencias de la salud. Inicialmente se la llamó informática médica. En las primeras publicaciones incluso los médicos la definen o entienden que se trata de un espacio de aplicación más de la informática. Pero a diferencia de tal vez otros campos que se digitalizaron bastante rápido, como el transporte, la salud, el clima, la ciencia, el campo de la salud y el ámbito asistencial tuvo realmente grandes obstáculos a la hora de la diseminación de estos SIS. A su vez, digamos, la demanda o la ampliación de estos equipos que comenzaron a desarrollarse de manera interdisciplinaria permitió que se crearan congresos, asociaciones de profesionales, ofertas de posgrado, y para los años 90 ya había también incluso ofertas de carrera de grado en los Estados Unidos. Ahora es, digamos, de las ofertas de educación, el perfil o la currícula o los contenidos mínimos eran en extremo heterogéneos, no hay homogeneidad o una mirada común sobre quiénes son o deberían compartir estos informáticos en salud. Para los 90 también lo que se genera es este cambio de informática médica a denominarse informática en salud, y se mueve de pensarse como un campo más de aplicación a ya pensarse como una rama o una ciencia biomédica. Y distintos subcampos que se estaban desarrollando pasaron a formar, digamos, ramas de esta nueva ciencia madre, como son la bioinformática, la informática clínica, la informática veterinaria, la informática odontológica. Y este nuevo reposicionamiento pone en primer lugar en los discursos de estos profesionales que la producción de estos sistemas de información son un problema de salud y no es solo un proyecto tecnológico. Ahora, en Argentina, a diferencia de esos países centrales donde las universidades tuvieron un rol protagónico, fueron los centros de salud donde se desarrollaron por primera vez y se implementaron los SIS, y fue recién promediando los 90. Al inicio, como se comentó también en la mañana, lo que se implementaron fueron tecnologías que ya habían sido ensayadas en otros países con bastante éxito, y entre los profesionales que empezaron a identificarse con la informática en salud, se generó una división o una separación entre cómo creían que había que construir ese campo en la Argentina. Un grupo inicialmente buscó conformar una especialidad médica, mientras que otro se organizó en un enredo experimental. Y esa diferencia los mantuvo separados por cerca de 20 años. Los médicos que se concentraron en un hospital y que se dedicaron al desarrollo de SIS empezaron a ofrecer un espacio de educación en servicio para formar médicos especialistas. Aunque durante los años 2000 no se contaba con el reconocimiento del Ministerio de Salud, algunos profesionales se interesaron por la propuesta. Inicialmente los cupos fueron para médicos que ya hubieran terminado alguna residencia, y luego comenzaron a aceptar licenciados en enfermería y médicos que tal vez no habían terminado una residencia, pero sí habían completado al menos 2 años de cualquier tipo de programa de residencia. Y un poco la idea o el argumento detrás de
esa selección está en esta frase que dijo un médico en una reunión de staff, ¿no? El cupo es para médicos con al menos 2 años de residencia y de licenciados en enfermería. A los licenciados en enfermería no les pedimos ejercicio porque en general tienen prácticas hospitalarias. Los médicos podemos recibirnos y conocer las rutinas de un hospital. Necesitamos que los nuevos residentes o quienes ingresen tengan conocimientos de cómo funciona un hospital. Y este discurso que destaca la experiencia hospitalaria dura reiteradamente en mis registros. Este grupo de pioneros justamente construyó, digamos, la experiencia, digamos, de trabajo en los centros de salud como la base de la autoridad de esta nueva figura del informático médico. Supongo que Byron Wood diría que apelan a un conocimiento corporizado que aprendieron durante su formación médica. Y esta línea además les permitió argumentar que el médico poseería, digamos, conocimientos suficientes para cortar la curva de aprendizaje de cualquier otro profesional para desarrollar los SIC porque conoce los centros de salud y las lógicas. Y antes de avanzar, quisiera destacar que obviamente los estudios sociales de la ciencia y tecnología ya habían contestado estos argumentos de forma temprana y en particular para la informática en salud hubo una antropóloga norteamericana, Diana Forsyth, que se dedicó a señalar que los sesgos disciplinares, tanto de ingenieros como médicos, llevan a implementar de modo incorrecto algunas metodologías que consideran relevantes, como la etnografía, por ejemplo, y que es, digamos, ese mal uso de las metodologías pueden incluso generar daño en los pacientes. Entiendo entonces que, digamos, este grupo desplegó una estrategia de monopolización en términos de gearing porque ponen la experiencia asistencial como aquello que habilita la adopción de SIS que sean más seguros y eficientes. Pero esta estrategia que hasta hace pocos años utilizó este hospital, se empezó a tensionar con las representaciones de la comunidad internacional que se iban construyendo en la misma Asociación Internacional de Médicos Informáticos y la Organización Mundial de la Salud, que tiene una mirada muchísimo más interdisciplinaria y que aceptan otros perfiles y otros background de quienes se desarrollan en este campo. Entonces, mientras este grupo trabajaba en un hospital, un segundo grupo de médicos que tenía interés en el desarrollo de innovaciones tecnológicas también empezó a desarrollar SIS, pero en diferentes efectores de salud y en diferentes subsistemas del sistema de salud argentino, que además encima es federal. Entonces, tenían esa dificultad de encontrarse o compartir un espacio de producción conjunto porque estaban bastante diasporados. Iniciaron una asociación de profesionales nacional, publicaron una revista académica por un tiempo y tienen un congreso, unas jornadas anuales que se enmarcan en el Congreso de la Sociedad Argentina de Informática. Este grupo me relató esos primeros ensayos o esos primeros encuentros como un espacio de exploración abierto a discusiones y a la reflexión. Y además, a diferencia del caso anterior, lo que aparece es un reconocimiento de un desafío donde su formación como médicos en realidad no alcanzaría para dar respuestas a este nuevo escenario, ¿no? En una entrevista uno de ellos me dijo, sabíamos que era una cuestión muy complicada y que iba a tener efectos en todos los niveles de la vida. Por eso al principio nos juntábamos con abogados y gente del derecho, filósofos, ingenieros, para tratar de entender qué estábamos haciendo y cómo llevar adelante este nuevo trabajo. Ahora, en la bibliografía o los trabajos que hablan o trabajan la idea de trabajo de frontera, no encontré ninguna categoría que me permita entender la forma de asociación de este grupo. Por eso apelé a la noción de enredo experimental propuesta por Dave Fitzgerald y Felicity Callar, porque propusieron la idea de enredo experimental como una alternativa a la interdisciplina al advertir que hay contextos de investigación que son emergentes, como las neurociencias, que es el campo donde ellos trabajan, o proyectos colaborativos, donde los participantes no tienen una expectativa respecto de cuál es la interacción o qué es lo que... No hay un orden establecido de lo que se espera de cada una de las ciencias que está representada en esos equipos. Por eso estos enredos experimentales permiten incluso dar lugar a debates epistemológicos y metodológicos que hasta el momento son inéditos. Lo que identifico es que ellos justamente, sin buscar replicar la experiencia de los países centrales o en otro lugar de la informática en salud, lo presentaron como un nuevo territorio todavía no explorado, o que si había sido explorado, por lo menos no había sido conquistado con éxito por justamente la dificultad que tiene la implementación de sistemas de información en salud. Ahora, la diferencia o la brecha entre estos dos grupos se fue acortando en la medida que sus discursos se acercaron a la posición hegemónica internacional actual
y además al aumento de la demanda laboral en Argentina, que coincidió con que el ministerio tuvo que aprobar finalmente la implementación de ofertas educativas en instancias de residencia, de maestrías, diplomados, especializaciones y tecnicaturas, más o menos a partir del 2014, y además también el Ministerio de Salud empezó a implementar políticas globales de salud digital. Sin embargo, a pesar de las diferencias, siempre los dos grupos coincidieron en este discurso que señalé al principio del ámbito internacional, es decir, presentar la producción de SIS no como un proyecto tecnológico, sino como un trabajo, un enfoque, un proyecto de salud, ¿no? Entonces, la primera estrategia que utilizaron para diferenciarse de la informática y evitar que la salud sea pensada como un contexto más de aplicación fue resaltar las particularidades del sistema de salud, su complejidad, los riesgos sobre la salud de los pacientes. Y lo significativo es que dentro del campo de la salud construye su autoridad con este discurso últimamente, no como expertos en tecnología, no como aquellos médicos que a lo sumo conocen más de SIS, sino como aquellos que, al igual que sus usuarios, mayormente que son los profesionales de salud, ellos también conocen en profundidad los actos médicos y el trabajo asistencial. Y creo que la frase que mejor condensa esta discusión o estos discursos es la que dijo esta médica en un panel, ¿no? No somos ingenieros informáticos ni programadores, nosotros diseñamos procesos de salud. Sí, es eso, nos dedicamos al rediseño de procesos de salud, algunas veces ese rediseño implica que diseñemos software, otra no. Entonces, lo que argumento es que lo que empezaron a desplegar, más o menos arbitrariamente, desde el 2014, es una estrategia de expansión, porque avanzan sobre un terreno que generalmente está ocupado por los informáticos. Ahora bien, reconozco que eso no implica que haya una expulsión de la ingeniería, todo lo contrario, pero lo que sí registré es una crítica a determinados enfoques y metodologías clásicas de la informática y la búsqueda de alternativas en el uso bastante heterogéneo y a veces incluso desordenado de perspectivas o técnicas como la etnografía, los análisis técnicos, el diseño participativo, el diseño centrado en las personas e incluso digamos, el uso de metodologías. Ahora, lo singular de este campo es que al buscar diferenciarse de la informática clásica, comienzan a resaltar en sus discursos algo que coincide con propuestas desarrolladas por los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, porque destacan la dimensión social de la tecnología y también esto implica mostrar un poco la atención a las diferencias incluso con las ciencias de la salud, porque también resaltan los determinantes sociales de la salud, no solo de las tecnologías, o aquel impacto que incluso en la sociedad puede tener estos sistemas de salud. Entonces hay un esfuerzo también por distanciarse o separarse de determinadas miradas de la biomedicina, que está incluso en esta idea que dijo la médica anteriormente a la que cité, en esta idea de rediseñar procesos de salud. Hay procesos de salud que evidentemente necesitan ser rediseñados, ¿no? Entonces hay esta idea de también distanciarse de la salud. Y esta cita también para mí un poco lo condensa la mirada que tienen, sobre todo los más jóvenes que se insertan en esta disciplina, porque tal vez los pioneros lo que buscaban era actualizarse o incorporar las nuevas tecnologías, pero los más jóvenes empiezan a elegir ya desarrollar su trabajo y formarse en informática en salud porque tienen un desencanto o una crítica respecto a las formas en las que fueron formados o lo que vieron en su educación en las distintas disciplinas de la salud. Hice muchas guardias, después de terminar mis años en clínica me preguntaban por qué no me dedicaba a lo asistencial, pero no era lo que quería, porque al paciente lo podés ayudar a que esté un poco mejor, pero en realidad no curas a nadie. En cambio, haciendo esto, yo siento que cambio un montón de cosas y que puedo cambiar además la forma en que otros atienden a pacientes, o al menos darles una herramienta más. Entonces, también las formas de asociación que están desarrollando, estas formas de asociación interdisciplinaria que están desarrollando los informáticos en salud y los sistemas que están desarrollando se tensionan un poco con los procesos o los flujos tradicionales que se ven digitalizados, y pensemos que si hay un despliegue de una infraestructura global de datos, que es lo que vendrían a gestionar esos informáticos en salud, estamos viendo o prometiendo un
un nuevo modelo de medicina que pasa a ser una medicina predictiva y que cambia las relaciones entre los profesionales, cambia los sentidos de las prácticas cotidianas, cambia las relaciones de poder con los pacientes y cambia además la forma de gestionar la salud de los países y de forma global, ¿no? Y acá es donde traigo de nuevo la noción de coproducción, que es la que está en el título del trabajo. Tomo la propuesta de Hassanov para ver que las instituciones son enclaves donde se produce la coproducción del orden social y natural, y que las instituciones son los espacios donde se dan cuenta de los repertorios estables de conocimiento para crear identidades como la identidad profesional de estos nuevos informáticos en salud, ordenar y dar respuesta a certidumbres y problemas de la sociedad, como puede ser pensar sistemas de salud que sean más eficientes y efectivos, que aseguren el acceso a los servicios de salud de los ciudadanos. Y la informática como campo de salud, a nivel internacional, se construye en un agente de coproducción. Y a nivel nacional se está avanzando en la reconfiguración de las instituciones de salud a través de la creación incluso de nuevos imaginarios sociotécnicos sobre las nuevas infraestructuras de dataficación de la salud, suponiendo un nuevo régimen global de salud, que se hace evidente para mí en estos días, por ejemplo, con el debate sobre los pasaportes sanitarios y la certificación de PCR sobre la vacunación para COVID-19. Entonces, para ir cerrando, digamos, la propuesta era analizar los discursos y prácticas desplegados por los autodenominados informáticos en salud. Señalamos que se desplegaron al menos 2 estrategias de trabajo. En un momento inicial hubo 2 grupos, uno de ellos monopolizó la experiencia del trabajo asistencial, mientras que el otro creó un enredo experimental. Y en los últimos años, siguiendo la tendencia internacional, ambos apelaron a una estrategia de expansión. Y el enfoque de la coproducción lo que me permite argumentar es que la informática en salud institucionalizada ofrece, digamos, soluciones a nuevos problemas del ámbito de la salud que son claves en la reconfiguración de nuevas formas en este contexto de la biomedicalización. Les súper agradezco la atención, sobre todo porque me tocó ser la última del día, y no puedo dejar de agradecer obviamente al equipo donde trabajo, que es el de coproducción de conocimiento, nuevos formatos asociativos y la materialidad de la creatividad científica, dirigido por la profesora Cecilia Hidalgo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Ahora le vamos a dar la palabra a Iván Elías Gómez. Iván, tienes alrededor de 10 minutos. Adelante. Ok, hola, bueno, pues, muchas gracias por la invitación, mucho gusto con Belén, de su trabajo. Bueno, primero que nada, pues, me gustaría felicitar el trabajo de Belén porque, pues, la cuestión de hacer trabajo de campo desde 2016 hasta, hasta hoy, incluso dentro de la pandemia, pues, seguramente no hace justicia el texto que nos presentó a todo el trabajo que ella tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría hacer 2 observaciones. Yo en realidad no soy antropólogo, soy filósofo de la ciencia, pero estoy interesado en el estudio de la salud digital y en los procesos de medicalización, ¿no? Entonces, mis observaciones pues tienen que ver con lo que yo alcancé a leer de tu trabajo, que auguro que algunas críticas están solventadas en tu tesis o en todo el proyecto, y que a lo mejor en este fragmento que tú nos presentaste pues no están claras, ¿no? A mí me parece que, pues, bueno, como te decía, la riqueza del trabajo radica como en la descripción e interpretación de estas trayectorias que nos presentas, de profesionistas que construyen y demarcan un campo. Y creo que de eso, pues cuando se pueda leer tu trabajo completo, se aprenderá mucho. Pero quizá hay una cosa que a mí me queda la duda, porque pues tú, el eje que articula tu trabajo tiene que ver con el campo que tú llamas informática de salud, ¿no? Pero no, a lo largo del texto no me quedó claro exactamente a qué te refieres con informática de salud en el sentido práctico, o sea, ¿qué es lo que hacen los informáticos de salud? Yo en algún sentido pensaba que es lo que tú nos presentas en esta descripción y por todo el trabajo de campo que has hecho, es como que tienes un foco con una descripción muy precisa pues de todo lo que ha pasado
en el lugar en donde hiciste trabajo de campo y con las personas, con los equipos, pero luego a lo mejor eso, al menos en este texto, da por sentado que la gente que lo va a leer desde fuera va a entender exactamente qué hace la informática de la salud. O sea, claro que hay visiones y hay como tú dices algunas cosas, pero no me queda claro si es simplemente la utilización de la tecnología, de las tecnologías de la información y comunicación, en qué parte del proceso de la atención, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, es la introducción del expediente electrónico. Tú hablas de los sistemas de información para la salud, pero exactamente a qué te estás refiriendo con eso, ¿no? Ahí hablas también del perfil informático de la salud, pero digamos que, y esto sería un segundo comentario, lo que creo que le hace falta al trabajo, pero ojo, aquí no quiero meter en problemas porque es un trabajo de varios años, y además también la pregunta sería, ¿tú qué tanto quieres dialogar con los estudios CTS y con otros campos, o qué tanto quieres que permanezca tu trabajo como un trabajo de antropología, ¿no? Está en la discusión teórica estos conceptos de coproducción, pero sí creo que sí, al menos por lo que yo leí, sí podrías preguntarte qué tanto quieres dialogar, qué tanto quieres que la antropología que tú estés haciendo aporte a los estudiantes y viceversa, qué tanto tú puedes dialogar no solo con los estudiantes, sino con otras perspectivas disciplinares para que constituya tu reflexión, ¿no? Porque a mí algo que me pareció importante es que a lo largo del texto tú no haces referencia, o sea, podrías dialogar con los estudios críticos de la salud digital que ha trabajado Deborah Lupton principalmente, ¿no? Y también podrías problematizar con la perspectiva de la salud pública que medio lo mencionas. Pero a mí lo que me quedaba la duda era si todo esto de la salud digital, ¿en qué sentido se conecta con las agendas globales que fomentan lo que se llama la e-health o la e-salud, como en términos español, ¿no? ¿En qué sentido pueden estar esos cruces? Porque creo que ahí podrías como ganar mucho en el terreno explicativo, en terreno conceptual, perdón, ¿no? O sea, la salud digital forma parte de estas agendas. El fomento actual de la salud digital, tú trazas una trayectoria de varias décadas, ¿no? Pero es cierto que en el momento actual la salud digital es parte de unas agendas internacionales que se fomentan y tal vez ahí puede entrar como esta cuestión que tú llamas informática de la salud, ¿no? Pero sí, pero en todo el texto siempre me quedé pensando qué exactamente hacen los informáticos de la salud, más aún cuando tú dices en un primer momento eran médicos, ¿no? Y ahora ya no son solo médicos. Y en un primer momento era una cuestión muy monopolizada, y en otro momento pues, ya no, esto que tú llamas enredo experimental, ¿no? Entonces, sí creo que si eso lo tienes definido en otra parte de la tesis, pues estaría bien, pero si no, creo que sí ganaría muchísimo para tus lectoras y lectores que les digas exactamente que la informática de la salud en, en, en qué modifica el proceso de atención de los sistemas de salud, ¿no? De manera muy concreta, ¿no? O sea, porque regresando a lo que te decía, estas agendas de la salud digital, ellos sí son muy precisos en que la salud digital son muchas cosas y que abarcan distintos procesos, no solo de la atención a la salud, sino también en los procesos de formación y en los procesos de cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ganaría mucho. Eh, eh, y creo que esto, y es un tercer comentario, pues va en consonancia con tu preocupación por introducir y recuperar el concepto de coproducción. Porque es cierto, y esto lo dedicaste en la primera parte de tu presentación, es cierto que de fondo subyace, pero también tú lo mencionas al inicio de tu texto, eh, tu trabajo subyace en dos preocupaciones, y una de ellas es que cuestionar esta idea de que es sin de ciencia de las circunstancias sociales o de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso tú retomas la idea de la coproducción. Entonces, sí creo que sería interesante que retomaras esta idea de, por lo menos, cómo operan estas agendas internacionales para influir esta perspectiva que no solo, y estos imaginarios sociotécnicos. Claro, la salud digital es el futuro, nos va a generar muchos beneficios, así, en algunos contextos
es como si desaparecieron todos los problemas a partir de la introducción de estas tecnologías digitales, ¿no? Entonces, creo que ahí ganaría bastante. Un cuarto comentario, quinto, porque ya me perdí en la lista que tenía, es que fíjate que el concepto de enredo experimental no lo entendí cuando lo vi en el texto, pero ahorita sí lo entiendo, por lo que me dices. Y más bien yo te invitaría a que dijiste una cosa así como, no encontré una categoría con la cual describir esto, pero después pues vi el término enredo experimental. Y más bien yo te invitaría a que dejemos de estar utilizando como estos conceptos que ponen a otro lado y que tú, en realidad es muy interesante el fenómeno que tú estás describiendo, ¿no? Porque tú propones describir un proceso incipiente de emergencia de un campo que resulta de la interacción plural de perspectivas disciplinares. Eso es mucho más rico que perspectiva que retomar el término enredo experimental, ¿no? Incluso eso te puede dar para seguir trabajando después del postdoctorado, ¿no? Después del doctorado, o sea, como esta acuñación de conceptos que tu trabajo de campo te permitió plantear, ¿no? Y porque pues es algo que estructura mucho la descripción de tu trabajo, ¿no? Ahora, eh, hace rato te decía que, me queda un minuto, que yo veía que es como un foco muy, tienes, yo creo que tienes muy bien descrita este, la circunstancia en la que tú te ubicaste para analizar un proceso, ¿no? Pero sí creo que hace falta, sobre todo por lo que tú mencionas al inicio, de que esto tiene que ver con los procesos de biomedicalización, que sí hace falta una reflexión, una contextualización de las circunstancias de precariedad de la expansión de los sistemas de salud en América Latina, ¿no? Porque esto se ha discutido también ya, los procesos de medicalización. Ahí te puedo recomendar algunos textos, ¿no? Los procesos de medicalización no son homogéneos y al contrario, siempre hay un estudio muy bueno de Ordorica y de Elena Murguía que habla sobre cómo se ha estudiado la medicalización en América Latina. Y ellos lo que ven es que en realidad hay mucha reflexión conceptual y poca reflexión empírica, y entonces hay poco sustento de las tesis que abonan poco sustento empírico sobre las tesis que abonan respecto al proceso de medicalización, ¿no? Entonces, a lo mejor eso te serviría, porque sí creo que hace falta esta reflexión un poquito no macrosocial, sino que sea de procesos intermedios, ¿no? Eh, y bueno, ya tengo otras cosas que a lo mejor te podría decir en el texto, ¿no? Eh, que son como más de precisión en las cosas que dices en tales páginas, pero si quieres eso te lo mando en el formato que nos dieron, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, pues felicidades. Es un tema muy interesante. Muchísimas gracias, Iván. Le vamos a dar ahora la palabra a Bruno y después tendremos una réplica de Belén y después nos quedarán algunos minutos para tener otra ronda de comentarios o preguntas de todos los asistentes. Bruno, adelante. Muito obrigado, professor Marcelo. Boa noite a todos e todas. Bom revê-los. Eu vou, tentar falar mais vagarosamente para evitar os possíveis desentendimentos pelo desencontro dos idiomas, né? Mas queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade também de ler o trabalho da Belén Castro. Foi um prazer muito grande, aprendi bastante com o texto e foi um texto que me pareceu bastante instigante. E queria, primeiramente, ressaltar, né, tanto a relevância quanto a qualidade do trabalho. A relevância é bastante evidente, né, por se tratar de um fenômeno cada vez mais comum nessas práticas de biomedicalização, que é a aplicação da informática à saúde, algo que envolve, como a própria autora ressalta, novas formas de produzir conhecimento, de gestão, né, da saúde e, inclusive, novas formas de entender e praticar a relação médico-paciente, inclusive com algumas possíveis reconfigurações dessa relação de poder, né? Tal como ela está
tal como ela está configurada tradicionalmente. Então, dito isso sobre a relevância, eu também gostaria de fazer alguns apontamentos sobre a qualidade. Em primeiro lugar, a qualidade que se manifesta a partir da pertinência e da potência analítica de algumas categorias que são acionadas pela autora para analisar o seu problema de pesquisa. Isso é o caso, por exemplo, das categorias de monopólio e enredo experimental, que são trazidas para pesquisa a fim de analisar o boundary work, né, levado a cabo pelos mais variados atores que estão interessados em consolidar e legitimar a informática em saúde como um campo emergente. Da mesma forma, a categoria de expansão ela me parece bastante útil e prolífica para compreender as relações dentro desse campo emergente diante da medicina e da engenharia tradicionais. Por fim, a noção de coprodução, né, que também me parece interessante tanto para pensar as relações interdisciplinares que caracteriza esse campo emergente da informática em saúde, como as novas ordens sociopolítica e tecnocientífica associadas a esse campo. Quanto à metodologia, também ressalta a pertinência da escolha da etnografia, né, como método de análise, assim como das entrevistas em profundidade, já que ambas auxiliam nessa empreitada de traçar a trajetória sociotécnica da informática em saúde, dando atenção aos diversos atores que estão envolvidos nesse processo, bem como as suas relações. Então, feitos esses comentários sobre a relevância e a qualidade do trabalho, eu queria também agora propor algumas perguntas, algumas questões que me ocorreram durante a leitura do texto e, por fim, sugerir uma possibilidade, né, analítica como um dos últimos apontamentos. Primeiro, 3 questões. Eu fiquei bastante na dúvida ao ler o texto e também na sua apresentação sobre o papel dos pacientes individualmente e das associações de pacientes, pensando coletivamente, diante da introdução da informática em saúde. O trabalho é bastante focado em atores profissionais, médicos, enfermeiros, engenheiros, cientistas da computação, informáticos, etc., e também em atores institucionais, mas esse que seria o principal público, o principal alvo da aplicação, digamos, da informática em saúde, que seriam os pacientes, parece que eles ficaram ausentes da análise como atores que teriam uma grande relevância. Inclusive, na página 15, você comenta, Belém, que a informática na saúde argentina, pelo menos, né, especificamente no contexto argentino, pretende se distinguir da medicina tradicional na medida em que ela desenvolve processos participativos de desenvolvimento e de engajamento dos pacientes. Mas, embora isso seja dito como uma pretensão, né, que os próprios informáticos em saúde chamam para si, o texto depois não mostra como isso ocorre, essa participação e esse engajamento dos pacientes. Então, eu me pergunto se isso ocorre e como isso ocorre. E se você teria exemplos concretos disso a partir da sua experiência de campo. Outra questão, a segunda delas, tem a ver com o controle dos próprios pacientes, mais uma vez pensando nos pacientes, sobre os dados que são produzidos sobre seus corpos, suas condições de saúde, seus estilos de vida. Né? Então, em que medida essa informatização das bases de dados, das práticas biomédicas, para fim de conhecimento dos pacientes, diagnóstico e tratamento, em que medida isso não estaria associado a processos de vigilância digitais, né? Por exemplo, eu fico pensando na possibilidade bastante concreta e bastante possível, há exemplos disso, pelo menos no Brasil, de como seguros de saúde negam assistência a determinados pacientes porque eles têm determinadas condições de saúde ou mesmo predisposições ao desenvolvimento de algumas enfermidades. Então, seria interessante, né, pensar um pouco nisso também, que me pareceu um problema ausente. E fiquei me perguntando como que você avalia isso. Por fim, uma última pergunta que tem a ver com esse segundo ponto é relativa àquilo que a dona Haraway chama de informática da dominação. A dona Haraway caracteriza as relações entre ciência e tecnologia e sociedade no capitalismo contemporâneo, sobretudo em razão da disseminação das tecnologias de informação e comunicação, como associadas a um processo de informática da dominação. Né?
a autora usa esse termo para dizer que o capitalismo contemporâneo operaria com uma sobreposição de formas de dominação que aglutina aquelas hierárquicas tradicionais, né, que são centralizadas, com modos contemporâneos de dominação que são descentralizados em rede e que, em parte, estão associadas a essa configuração sociotécnica das tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente poderia pensar nesses exemplos da aplicação da inteligência artificial em processos decisórios ou emprego da engenharia genética nos processos de reprodução humana, né? Então, a minha pergunta, também diante do seu texto, até que ponto a informática em saúde seria uma faceta da informática da dominação, né? Eu pergunto isso porque na página 2, ainda na introdução, logo no início do seu texto, você comenta que a partir do Langdon Wiener, aquele texto canônico, né, dos artefatos têm política, que você vai analisar a informática em saúde como um artefato que incorpora valores, que incorpora interesse, política, etc. E, portanto, as tecnologias seriam inerentemente políticas. Essa seria uma premissa da sua pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a política depois ela me parece um pouco ausente da análise, por isso eu faço essa questão com base na Donna Haraway. Por fim, o último ponto, agora já não uma pergunta, mas talvez uma sugestão, uma reflexão que me aconteceu, é que eu me lembrei, ao ler o seu texto, de uma observação feita pelo Nicholas Rose, que é um autor bastante inspirado no Foucault e que analisa as práticas biomédicas contemporâneas, que observa, né, o Nicholas Rose, que é uma tendência, pelo menos desde a descoberta da estrutura molecular do DNA, na metade do século XX, uma tendência de tratar os fenômenos vitais menos como algo da ordem do orgânico e mais como processos informacionais. E alinhado a esse processo, a vida passa a ser entendida como um código, e recorrentemente há uma utilização da linguagem computacional pela biologia molecular a fim de entender os processos vitais. Então, a vida ganharia, de acordo com a perspectiva do Nicholas Rose, nesse contexto, um novo estatuto ontológico, né, associado, então, a essa ideia da informação, do código, que, por sua vez, passa a ser analisada por uma nova epistemologia, que seria uma epistemologia informacional, oriunda do diálogo com essas outras áreas, como a informática e a engenharia computacional. Então, eu fiquei pensando se não seria o caso de analisar também a informática em saúde, que, pelo que eu entendo, traduz, digamos assim, os fenômenos vitais, os processos de diagnóstico e terapêutica, a partir dessa nova ontologia vital, dessa nova epistemologia informacional, né? Algo que poderia ser feito, inclusive, com a perspectiva teórica que você já utiliza, da coprodução, na esteira da Sheila Jasno, já que aí operaria, né, uma nova junção entre uma ordem natural, sociopolítica, um novo estatuto ontológico da vida, e, por outro lado, uma nova ordem tecnocientífica que teria a ver com a epistemologia informacional, o que me parece atrelado, como eu disse, à informática em saúde. Eu vou, né, eu acho que já mandei o texto, espero que, né, que as contribuições ajudem, estou à disposição, caso a gente, né, converse mais adiante também. Mas foi um prazer ler o seu texto. Muchísimas gracias, Bruno. Yo creo que hemos tenido dos excelentes comentaristas. Belén, te doy la palabra por si tienes ahora reacciones también a lo que te comentaron ahora, y al final tendremos un espacio para abrirlo a los demás. Adelante, Belén. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la lectura atenta y dedicada, por los comentarios y no solo son súper enriquecedores, sino también por la forma en la que los desplegaron, me hicieron pensar algunas asociaciones que tal vez no había hecho y otras aprovecho para contarles algunas cuestiones. Lo primero es que mi trabajo igual sí se enmarca en la antropología de la ciencia y la tecnología. Esta Diana Forsyth es una de las principales referentes o autoras que combinan ambas cuestiones, y mi trabajo va a tener una parte de un análisis de una trayectoria sociotécnica, y la tesis también estaba como un poco inspirada en uno de los capítulos de La Esperanza de Pandora, de Bruno Latour, que tal vez igual entiendo que en el trabajo fue muy comprimido
y muy poquito de lo que pude tal vez desplegar o comentar. En segundo lugar, es cierto que no hay una definición específica de la informática en salud de mi parte, porque también implicaría tomar una posición en este momento, y por ahí lo estoy evitando, porque implicaría enrolarme en alguna de estas definiciones que presentan los grupos con los que actualmente estoy trabajando. Y es justamente en realidad esta idea de expansión la que invita a pensar que la informática en salud se dedica tanto a desarrollar sistemas como el donde uno pide un turno, que también, si lo pensamos, es lo mismo que uno pide un turno para ir a un espectáculo o pedir un turno a la peluquería. Digamos, es necesario que haya o la pregunta que uno podría hacerse es necesario que haya un médico informático? ¿Qué tipo de conocimiento se necesitaría para hacer un sistema para pedir un turno? Hasta sistemas sumamente complejos justamente de asistencia a la toma de decisiones clínicas en el momento de atención, como la prescripción de drogas, sistemas que hacen biopsias digitales, evitando justamente intervenciones, o bueno, también lo que tiene que ver con el manejo estadístico epidemiológico. Entonces, es justamente esta estrategia de expansión la que busca meter todos los sistemas que estén relacionados con cualquier proceso de salud, inclusive los administrativos como la facturación de medicación. Y ahí justamente está esta expansión de este nuevo campo y digamos, la puja o el trabajo de frontera con los informáticos, que son quienes los vienen haciendo, y que en algún punto es legítimo esta pregunta, ¿se necesita que haya un nuevo profesional que tenga un perfil diferente o lo puede seguir haciendo el perfil de informáticos que están capacitados para desenvolverse en cualquier espacio de la industria, ¿no? Por otro lado, es justamente, digamos, esta definición como súper amplia de los sistemas y que, insisto, se abarcan todo esto diferente, digamos, está en estrecha relación con las agendas globales, con la dataficación, porque, digamos, es justamente el avance del programa de cobertura universal de la salud, que tiene toda una parte justamente de estadísticas confiables, que tiene todo un paquete de proyectos y de financiamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, la que permite que en Argentina termine siendo legítima o se establezca y se reconozca la informática en salud como un campo de conocimiento, como una disciplina, y que se empiece justamente a demandar este perfil para poder implementar o desarrollar esto que propone o que busca la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos, la relación con la política es muy interesante, y además es muy interesante pensarlo también en términos de centro y periferia, porque los informáticos argentinos están en estos organismos internacionales, son ellos los que diseñan estos procesos y, digamos, estas agendas, están en esos procesos a nivel internacionales, se juntan con las élites, digamos, de científicos. No están en el nivel nacional, eso es como lo interesante, no están en el ministerio, digamos, por así decirlo, de nación, pero sí después se ven beneficiados cuando esas políticas se implementan, porque son ellos mismos los que después están, por así decirlo, del otro lado del mostrador, ¿no? Entonces, la parte política también es muy, muy, muy interesante. Y pensando también en esta idea de la precariedad de los procesos de medicalización, es justamente el argumento de la presentación de estos paquetes digamos, las políticas globales, las que sostienen o dicen de que justamente son los sistemas de información los que van a venir a ser el puente entre el acceso a la salud, porque si bien podemos pensar, obviamente, todos en Latinoamérica tenemos la imagen de un centro de salud que tal vez ni siquiera tiene paredes, no tiene electricidad, no tiene cloacas, ¿cómo vamos a pensar que va a tener una computadora que va a estar conectada y tener disponible internet todo el tiempo? Pero el argumento es que, bueno, justamente como tenemos que implementar internet y tienen que tener conectividad todo el tiempo, es que esa implementación nos va a permitir mejorar todo el resto de la infraestructura de los centros de salud y acortar y hacer que efectivamente todos los ciudadanos tengan acceso a la salud. Y acá es donde viene un poco la atención o el juego de esto que ustedes también me propusieron, porque es cierto que estos informáticos, al tener tal vez alguna crítica respecto de este sistema de salud que no es equitativo, vienen con innovaciones para, por ejemplo, que sean distintos profesionales, inclusive, al menos en Argentina, son parte de los equipos de salud también los antropólogos, los trabajadores sociales, y otros profesionales que también formen parte y tengan una firma, por ejemplo, en la historia clínica, que actualmente
es medio dudosa. Tienen proyectos también de historias clínicas que sean firmadas no solamente por equipos en lugar de solo profesionales, sino también que esté construida con los pacientes, que haya portales para que los pacientes vean sus datos, que existan foros moderados, digamos, como otra disposición de información hacia los pacientes. Pero, como también ahí preguntaba Bruno, la realidad es que los pacientes no son los que están moviendo esa agenda global. La agenda digital viene mucho más de arriba que desde abajo y hay una sospecha también sobre qué se está haciendo con los datos tanto de los pacientes como de las propias acciones y de las prácticas que tienen los profesionales de la salud. Entonces, también hay una tensión ahí con los médicos, que ahí también digo, ojo, porque en realidad, si bien el objetivo es mejorar los procesos de la salud y el objetivo blanco de esos proyectos son los pacientes, en realidad los principales usuarios de los sistemas de salud son los profesionales de la salud, por una cuestión, digamos, como estadística. Entonces, a veces puede ser que estén incluso más pensando en los profesionales de la salud y en los médicos y enfermeros como usuarios que en los pacientes como usuarios de estos sistemas. Y acá es, digamos, ahí hay como esa cuestión de la sospecha que hace que, por ejemplo, para mí en algún punto la informática en salud no haya logrado la legitimidad o implementarse o tener el reconocimiento que tiene en otros países. No sé si respondí un poco, me llevo, bueno, la tarea de animarme a acuñar mi propio término para describir y explicar estos nuevos procesos, que es siempre un desafío. Y tal vez sí cerrar esta parte de la presentación con, bueno, lo que planteaba Bruno, de esta idea también de la sospecha y de cómo pensar estos sistemas que podrían eventualmente controvertir, digamos, esta imagen como paternalista de la medicina y, digamos, unilateral del médico que propone un tratamiento y si ahora los pacientes están informados y también forma parte de la construcción del sentido. Un informático de salud bastante importante acá en Argentina, uno de los pioneros, justamente lo que dice es, bueno, en esta era de la genética, donde lo importante es el código genético, en realidad lo importante para la salud, también como lo planteaban antes, es en realidad el código postal, ¿no? O sea, tiene mucho más que ver dónde vos vivís que tu código genético, entonces nosotros como agentes de salud o también, digamos, desde el lugar del desarrollo tecnológico, tenemos que pensar en el paciente desde ese punto de vista, desde los determinantes de la salud. Pero cómo vienen las agendas, bueno, ahí está la discusión también de la mañana, cómo pensar entre estos médicos que tal vez tienen agendas más de contrapoder en algún punto, pero el financiamiento o la idea de una infraestructura global que está diseñada o pensada desde otro lugar. Muchísimas gracias, Belén. No sé si tienen algún otro comentario. A ver, quisiera abrir, nos quedan ahora 5 minutitos más, entonces podemos recoger algunas preguntas, comentarios, sugerencias, también si Iván y Bruno tienen algún otro comentario. Adelante. No veo si alguien quiere comentar. Iván, adelante. Mientras también ya saben, pueden levantar la manita o pedirla por el chat. Adelante, Iván. Pues muy breve por si alguien no se más la mano, pero ahorita con lo que mencionaba Belén, y es algo que quizá esté implícito en el texto, pero a lo mejor convendría hacerlo más explícito por tu preocupación sobre los procesos de biomedicalización, ¿no? Hay un texto muy chiquito de Peter Conrad que habla sobre los motores de la medicalización. Y lo que es interesante de ahí es que, o sea, lo que trata de mostrar es que no son los médicos los que promueven los procesos de medicalización, sino ya son otros actores. Y entonces a lo mejor la reflexión que por todo el trabajo, el campo que tienes, que podrías empezar a desarrollar, tiene que ver con, claro, la creación de estas nuevas profesiones que no son netamente médicas, pero que van a contribuir a la consolidación del discurso médico, pues es parte de estos otros motores de la medicalización. Y bueno, ya ahí te compartiré alguna bibliografía que quizá te pueda servir. Gracias, Iván. No sé si alguien quiere agregar algo más, comentar algo. ¿Nadie? Bueno, pues si no tenemos Alejandra, adelante. Bueno, felicitaciones Belén por el trabajo.
la verdad que nunca había escuchado el campo en la informática en salud, así que es como muy novedoso, y está muy fundamentado todas las decisiones que tomaste, así que eso estaba muy bueno. Y en realidad quería hacer una consulta en general a los coordinadores, porque me gustaría poder leer los trabajos de los demás, como solo me llega el que yo tengo que comentar, y quizás estaría bueno compartirlos todos para que quizás no podamos tener una lectura previa para todos, pero bueno, tenerlo disponible en algún momento, quizás no público, pero sí, no es esa la idea, pero porque me gustaría leerlo con mucha más atención que solo lo que escuchamos. Eso. Gracias, Alejandra. Bueno, pues tomaremos nota de esta petición. La verdad es que no lo habíamos considerado, pero lo que podríamos pensar es en organizar alguna carpeta interna, ¿no? Que solo circule entre los estudiantes y el comité organizador para que puedan revisar y leer un poco más a profundidad aquellos temas que les hayan interesado. Recuerden además que los obviamente hay un tema importante que sabemos todos y que damos por sentado de que acá en la presentación es muy cortita para presentar todo lo que han hecho en su investigación y que su investigación obviamente no puede verse reflejada completamente en las 20 cuartillas, ¿no? Que ustedes entregaron y que ahí hay un esfuerzo por sintetizar, puntualizar, a lo mejor plantear algunas de las cosas que querían debatir, ¿no? Etcétera. Y el segundo tema relacionado con eso es, piensen que en el caso de que ustedes después estén interesados en que lo que enviaron se publique como parte de un capítulo de un libro, ¿no? Que refleje los trabajos de la escuela. Ahí sí habrá que trabajarlo con otra lógica, ¿no? Entendemos eso y también un poco, obviamente, hay una mezcla en los comentarios que les llegarán, ¿no? Entre los comentarios que ustedes podrán usar más para su investigación doctoral y aquellos que podrán usar más para darle forma de capítulo, ¿no? Para que se integre en las memorias. Son dos pistas distintas y requieren trabajos distintos, pero considérenlo, ¿no? Obviamente ya cuando estén los resultados esperemos que ese sí ya será público y para todo mundo accesible. Pero yo creo que lo que nos preguntaba ahora Alejandra lo tomamos en cuenta, lo platicamos y en estos días les decimos cómo podrían acceder, ¿no? Obviamente con las restricciones de que no lo circulen, etcétera, etcétera, porque son pues trabajos en proceso y en distintos niveles de maduración. Pero bueno, seguro, para eso está justo la escuela, ¿no? Para que compartamos y vayamos haciéndonos propuestas, comentarios y también robusteciendo los trabajos de los otros. Bueno, pues hemos terminado el primer día de actividades. Muchas gracias a todas, a todos. La verdad es que tendremos pues una semana complicada en términos de los horarios, ¿no? Para algunos comenzamos muy temprano, para algunos terminamos muy tarde, pero bueno, gracias por estar aquí.